Buenas tardes. No sé si me están escuchando, ¿me ven? Tiene silenciado. Acá está. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido. Creo que yo ya les hablé, ya toqué este tema de solidaridad, de la responsabilidad solidaria entre el empleador y determinadas personas que pueden incurrir en fraude o simulación a las leyes laborales para no cumplirlas. Entonces, hoy voy a volver a repetir ese tema, además lo voy a subir para que ustedes lo tengan, obviamente para estudiarlo. Cualquier pregunta, dudas que tengan que hacer, me lo hacen al final mediante el chat o si quieren preguntarme verbalmente, yo estoy acá a disposición cuando termine la exposición. Bueno, ¿qué es el fraude y simulación en el contrato de trabajo? La ley, contrato de trabajo, no define lo que es el fraude y simulación en el contrato de trabajo o en incumplimiento de las leyes laborales. Por lo tanto, nosotros estos conceptos se han ido tomando de distintos autores y así se dice que el fraude es una expresión genérica que incluye toda la forma de evasión del cumplimiento, si en forma total o parcial, del derecho del trabajo y de todas las leyes laborales. ¿Cuándo se produce? Cuando está amparado por una disposición legal, o sea, se toma otra norma jurídica para obtener un resultado que está prohibido por la ley. Entonces, se utilizan formas legales para incumplir normas laborales. Al fraude se refiere el Código Civil y Comercial. En el artículo 338 dice, todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos. ¿Por qué hago referencia al Código Civil y Comercial? Porque ustedes saben que es el código madre, si se quiere, base. Todo lo demás es supletorio. Las demás leyes tienen la base principal, la raíz, en el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, ante cualquier vacío o que no pueda interpretarse una norma laboral, hay que irse al Código Civil y Comercial. Entonces ustedes ven acá, todo acreedor podría ser la situación del trabajador, que puede solicitar la declaración de inoponibilidad de todos aquellos actos celebrados por su deudor. ¿Quién sería su deudor? El empleador, en fraude de sus derechos. Entonces, hay que analizar cada caso. Cuando llega a la justicia, esto se prueba, digamos, de que ha existido fraude o simulación para burlar los derechos de los trabajadores. Ya vamos a verlo más en detenimiento. Estos actos, dice, pueden ser cometidos tanto por el empleador como por el trabajador. Es más común verlos en el empleador, pero el trabajador tampoco no está exento de que pueda cometer algún fraude. Por ejemplo, por el empleador, ya vamos a analizar el artículo 29 en los distintos párrafos, el 29 bis, el artículo 30, el 31, bueno, todo eso que hablamos del empleador. Y por el trabajador, en casos en que el trabajador realice algunas maniobras o actos para generar una injuria que provoque su despido. Ustedes ya han visto lo que es la injuria laboral, cuando hablamos de, no sé si hemos visto extinción del contrato de trabajo, injuria laboral. Bueno, no es lo mismo que la injuria penal, es todos aquellos actos que derivan en incumplimiento de las normas laborales, donde el trabajador se siente injuriado, donde le han incumplido los derechos que surgen de un contrato de trabajo o relación de trabajo. Entonces, él puede realizar algunos actos tratando de formar o de crear
esa injuria de tal manera que provoque su despido. Y después vaya y lo demande al empleador para tratar de cobrar una indemnización que no le corresponde. ¿Por qué? Porque está reclamando por un despido sin causa. ¿Entiende? Bueno, o sea que todos estos actos de fraude de simulación pueden venir de las dos partes, por el trabajador o por el empleador. Repito, el empleador es lo más común. El trabajador muchas veces no incurre en esos actos. ¿Qué es la simulación? Ya hemos dicho, es fraude. Ahora, la simulación son actos también que llevan a un incumplimiento de las normas laborales. La simulación, dice el Código Civil y Comercial en el artículo 333, tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituye o transmiten derecho a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes se constituyan o transmiten. O sea, tiene varias situaciones y ya la vamos a analizar porque esto, en base a esta norma, la Ley Contrato de Trabajo ha establecido en su artículo 14 la nulidad de los actos. Así que ya lo vamos a analizar. Por ejemplo, la simulación, la renuncia que encubre un despido. Hay muchos trabajadores que se lo hacen renunciar con algunas amenazas. Ya hemos visto nosotros la vez pasada, consultado sobre vicios del consentimiento, bajo amenaza de que a lo mejor van a denunciarlo penalmente, van a iniciarle una acción penal. Entonces, si no renuncia, y el trabajador tiene que renunciar, presionado, intimidado, por el temor, el miedo que le ocasiona esa intimidación. Entonces, esa renuncia, en realidad, no era renuncia, ha sido algo involuntario, con presión. Es decir, había vicios en su consentimiento. Y directamente, esa renuncia, como dice, encubre un despido, porque en realidad lo están despidiendo. Bueno, entre la simulación y el fraude hay una diferencia. En la simulación hay una mera apariencia. El negocio que se simula es ficticio. Se busca ocultar una relación o un acto verdadero para crear una situación aparente en perjuicio del trabajador. ¿Por qué? Como dice acá arriba, la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. Se formaliza un contrato donde se dice contrato de locación de servicio. En realidad no es una locación de servicio a una empleada doméstica. Ah, no, yo le pago en el día y ya está, no es mi empleada. Pero resulta que por toda la circunstancia de cómo se desarrolla esa relación, es una relación de dependencia, de subordinación. Es un contrato laboral. ¿Entiende? Ahí hay una apariencia en ese contrato, en ese negocio. Está simulado. ¿Por qué? Porque hay una relación o un acto verdadero que está por detrás. Esa es la simulación. En cambio, en el fraude hay una situación real. El negocio es serio, pero busca un resultado que está prohibido. Esa es la diferencia entre la simulación y el fraude. Vamos a analizar entonces el artículo 14 bis, que es al que se refiere, que ha tomado como base el artículo 333 del Código Civil y Comercial. ¿Qué dice el artículo 14? Que nosotros ya lo hemos visto cuando hemos analizado los principios del derecho del trabajo. Antes que nada le quiero aclarar, si se llega a cortar, porque acá tengo 40 minutos, voy a volver a entrar para ver si es que puedo terminar o si es que he terminado antes, lo mismo para consulta. Así que yo les voy a pedir que se vuelvan a entrar. El artículo 14 dice nulidad por fraude laboral. Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley.
que es lo que le decía yo hace rato, un ejemplo. Contratos civiles y comerciales, contrato de locación de obra, locación de servicio, contrato de sociedad, todos esos son contratos no laborales y los realizan para encubrir otro acto que es el verdadero, que es el contrato laboral. Ustedes han visto la figura, cuando han visto sujeto del derecho del trabajo, la figura del socio empleado, que en realidad el socio que aparece formando parte de una sociedad, pero resulta que toda su actividad o parte principal está dedicada a la empresa, a esa sociedad, que recibe órdenes e instrucciones, que cumple con la jornada, con el trabajo, con las instrucciones que le dan. Entonces no es un contrato de sociedad. Esa persona es un trabajador en relación de dependencia, en estado de subordinación. ¿Entiende? Bueno, así hay esos contratos civiles, como he mencionado, de locación de servicio, de locación de obra, contrato de sociedad. Interposición de personas físicas. Es el caso del empleador principal que se vale de un contratista. Se toma otra persona, el empleador principal está detrás. Delante pone ese tercero que contrata, que es un prestanombre, un testaferro o hombre de paja, como le llaman en doctrina. Son personas físicas que no tienen una solvencia económica, no tienen una estructura empresarial, no tienen un patrimonio solvente y aparecen contratando, pero contratan para el otro que está escondido. ¿Entiende? Esa es la interposición de persona física. En la realidad yo lo he visto, creo que les he dado el ejemplo de en un bar donde uno de los mozos aparecía como el dueño y en realidad era empleado. Y el verdadero dueño era otra persona que estaba escondida detrás. Entonces cuando despidieron sin causa a uno de los trabajadores, a uno de los otros mozos, aquí lo demandaba su compañero, porque era el que figuraba como titular de la empresa. Y el compañero obviamente era una persona insolvente, ¿qué le iba a sacar? Y él se tenía que defender, pero lo mismo, por más que no se lo condenara o no lo condenara, lo mismo no podía cumplir. ¿Por qué? Porque no tenía medios, no tenía medios económicos para responder los reclamos indemnizatorios de este trabajador que había sido despedido. También hay interposición de personas jurídicas, que son falsas empresas. Figura, dice ser una empresa que es contratada por otra para realizar determinada tarea. O a veces la misma empresa crea otras empresas. Ya vamos a ver empresas relacionadas, subordinadas. Entonces, ahí hay interposición de personas jurídicas. ¿Y qué establece el artículo 14? La solidaridad. En estos casos, si se llega a probar ese fraude, es decir, discordancia entre lo que se ha pactado y la realidad de los hechos que se están ejecutando, lo que se ha pactado es nulo. ¿Por qué? Porque acá nosotros ya hemos visto el principio de la primacía de la realidad. Es otro principio que se aplica en el derecho del trabajo. Va a prevalecer los hechos sobre la forma. Por eso dice operan la presunción legal que dicha norma establece en el artículo 14, quedando la relación regida por esta ley, o sea, ley, contrato de trabajo y todas las normas laborales que sean aplicables al caso. Por resultar fraudulenta dicha interposición, acarrea como consecuencia la nulidad del acto jurídico. Lo dice expresamente el artículo 14 de la ley contrato de trabajo. Son nulos los actos que así se realizan. Dice, será nulo todo contrato. Otro de los efectos es que la relación de dependencia del trabajador es directa, con quien se beneficia o aprovecha de su trabajo. Eso lo dice el artículo 29, que ya lo vamos a analizar. Entonces, ¿por qué? Porque esa persona que está detrás, escondida, el hombre de paja, el testaferro, el prestanombre, como quiera llamarse, o esa persona jurídica que es otra empresa, entonces va a tener una relación directa con ese trabajador. No es que va a eludir, sino que directamente se lo demanda también, si es que tiene que recurrir a la justicia. Por eso se establece la solidaridad entre los sujetos que intervienen en todo ese negocio fraudulento. Se establece la solidaridad. ¿Para qué? Para protección de los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles son los caracteres de las obligaciones solidarias? Tenemos pluralidad de sujetos activos y pasivos. Entonces vemos acá que está el principal, el empleador principal, está el testaferro, el intermediario y están el trabajador, los trabajadores, que son los pasivos.
Hay una unidad de prestación porque los múltiples sujetos acreedores o deudores tienen derecho y también deben la misma prestación. La causa también es una sola causa, identidad de objeto, prestación. El derecho de todos los acreedores y el deber de todos los deudores referente a la misma prestación deriva de un mismo título o hecho que lo justifica, que es el contrato de trabajo. El cumplimiento de uno libera a todos. ¿Por qué? Porque si hay un empleador principal que es demandado, junto con el contratista, junto con el prestanombre, con el intermediario, y cualquiera de los dos, o el principal o el intermediario, paga por todos esos reclamos que le hacen los trabajadores, ese pago va a liberar a todos los que están solidariamente responsables. Esta solidaridad está legislada como un remedio legal para asegurar el crédito del trabajador frente a la posible insolvencia de uno de los contratantes y asegurarle el cobro de sus créditos. Como les dije, evitar el fraude laboral. No le son inoponibles, como dice el Código Civil y Comercial, al deudor que se ve burlado en sus derechos, en este caso, los trabajadores. Bueno, analizando entonces ya la ley contrato de trabajo, tenemos el artículo 29, ahí vamos a empezar. El 29, primer y segundo párrafo, se refiere a la situación de esos trabajadores donde hay una interposición o un tercero que interviene acá. Dice, los trabajadores que habiendo sido contratados por tercero con vista a proporcionarlos a la empresa serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. Es el empleador que a través de un tercero contrata a los trabajadores. Esos trabajadores son empleados directos ¿de quién? Del empleador. O sea que acá directamente se establece la relación laboral con el empleador principal. Por eso dice, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación, que es el empleador principal que busca este tercero, este intermediario para que contrate a los trabajadores de cuyo trabajo se va a beneficiar. En tal supuesto, dice, cualquiera sea el acto de estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para el cual los trabajadores presten o hayan prestado servicio, responderán solidariamente en todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social. Ahí surge la solidaridad. Entonces, entre el empleador principal y los intermediarios o terceros. ¿Por qué? Por el cumplimiento de todas las normas laborales y de la seguridad social. Cuando habla de la seguridad social se refiere, no hemos visto, eso está en el tercer parcial, todo lo, digamos, el sistema de la seguridad social, pero está hablando de las obras sociales, pago de las obras sociales, pago de las jubilaciones, pago por los accidentes o riesgos del trabajo, de las asignaciones familiares, bueno, todas las prestaciones de la seguridad social. A eso se refiere. Y dice, entonces ustedes lo tienen clarito, el 29, primer y segundo párrafo, se refiere al empleador junto con el intermediario. Después, el 29, tercer párrafo, y el 29 bis, se refiere a las empresas de servicios eventuales. Ustedes ya vieron modalidades de los contratos de trabajo. Empresa de cuáles los contratos eventuales, recuerdan ustedes, que son aquellos contratos en que se contrata, digamos, para realizar un trabajo determinado, que no tiene un plazo fijado, porque comienza y termina con la realización del acto, la prestación del servicio o la ejecución de la obra. Bueno, ese es el contrato eventual. Entonces, estas empresas se dedican a esos servicios eventuales. ¿Qué dice el tercer párrafo? Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales, habilitada por la autoridad competente para desempeñarse en los términos del artículo 99 de la presente y 7780 de la Ley Nacional de Empleo, serán considerados en relación de dependencia con carácter permanente, continuo o discontinuo con dichas empresas. Acá tienen ustedes este cuadro. Ven acá, los trabajadores eventuales son estos que están acá en el medio. Tenemos la empresa de servicios eventuales acá a la izquierda y la empresa usuaria a la derecha. Este es el empleador principal, que contrata los servicios de una empresa de servicios eventuales. Hay una relación
de una relación comercial entre la empresa de servicio eventual y la empresa usuaria. Por ejemplo, un banco que contrata a una empresa de servicios eventuales o otra empresa que se dedica a la venta de productos del banco. O bien podría ser también contrata a una empresa de servicios eventuales de vigilancia. Entonces, esos trabajadores tienen una relación laboral de dependencia con la empresa de servicios eventuales. Su empleador es la empresa de servicios eventuales. Y con la empresa usuaria tienen una prestación, un vínculo prestacional. Prestan su servicio ahí, pero el empleador principal de los trabajadores eventuales es la empresa de servicios eventuales. Ahora, por eso dice, estos trabajadores son considerados en relación de dependencia con carácter permanente o continuo con esas empresas de servicios eventuales. Este artículo también, este tema de las empresas de servicios eventuales está en el 29 bis, que dice: el empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente será solidariamente responsable con aquella por todas las obligaciones laborales. Vale decir que si esta empresa de servicios eventuales tiene alguna deuda laboral con los trabajadores, no le paga los sueldos, no le paga vacaciones, no le paga el aguinaldo, no le está dando algunos beneficios que surgen del contrato de trabajo, esta empresa o no paga todos los aportes, las contribuciones que tiene que hacer la Seguridad Social, esta empresa usuaria tiene que controlar, porque si no va a ser solidariamente responsable por todo lo que esta empresa de servicios eventuales debe a sus trabajadores. De ahí surge la solidaridad. Por eso dice: el empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de servicio eventual habilitada por la autoridad competente será solidariamente responsable con aquella por todas las obligaciones laborales y deberá retener de los pagos que efectúa la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la Seguridad Social y depositarlo en término. Porque si no le paga todo lo que tiene que pagar acá a los trabajadores, esta será responsable solidariamente. Por eso tiene que vigilar. Si está viendo que no está pagando los salarios, los sueldos, esto, lo que la empresa usuaria le debe a la empresa de servicios eventuales por ese vínculo comercial que ellos tienen, tiene que retener de lo que tenga que pagar. De lo que tenga que pagar la empresa usuaria a la empresa de servicios eventuales, tiene que retener. Para que con esos de retención deposita y se le pueda pagar a los trabajadores. Se pueda pagar a los organismos de la Seguridad Social. ¿Entienden? Bueno, esa es la relación que hay. Vamos a ver acá el artículo 30, contratación, subcontratación, delegación, solidaridad. Seguimos con la tercerización. Es la contratación de una empresa explotada por una persona, que puede ser humana o jurídica, por parte de otra, para que aquella preste a éste un servicio determinado, relacionado con su proceso productivo, ya sea por la falta de interés de la contratante en desarrollar esa actividad que se cede, o bien por la especificidad y experiencias propias de la contratada. Ejemplo que yo le doy práctico: un edificio que se está construyendo. El dueño del edificio, una empresa, o capaz que un ingeniero, un empresario, no hace todo, no construye todo el edificio hasta sus terminaciones solo, sino que dentro de esa construcción entran muchas otras empresas pequeñas. Uno que se dedica a la instalación del gas, otro de la instalación eléctrica, de la energía eléctrica, otro que hace todo el tema de la mampostería, otro que se encarga del vidriado, y así. Son distintas terminaciones donde entran empresas chicas. Entonces, como dice, no quiere la empresa en sí o el empresario, no quiere realizar él solo toda la terminación del edificio, entonces va a tercerizando parte, digamos, de la actividad de esa que tiene la empresa. Entonces, este artículo 30, primer párrafo, dice: quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajo o servicio correspondiente a la actividad normal y específica propia del establecimiento dentro o fuera de su ámbito, deberá exigir a su contratista o subcontratista el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la Seguridad Social.
Vale decir que acá hay una cesión total o parcial del establecimiento de explotación. Está habilitado a nombre del empresario que le contaba. Contratación o subcontratación de otros trabajos o servicios que corresponden a la actividad normal y específica del establecimiento. Ejemplo clarito, la construcción. Todo lo que colocado de los pisos, qué sé yo, la pintura, las distintas partes de la madera que debe llevar los distintos departamentos que se construyen en ese edificio, etcétera. Entonces, eso es una subcontratación de trabajo o servicio correspondiente a la actividad normal y específica de eso que se está construyendo. El segundo párrafo de este artículo, ¿a qué se refiere? A la solidaridad. Si no cumplen estas contratistas, subcontratistas, con todos los, digamos, las normas laborales y todas las obligaciones de la seguridad social, porque el contratista también tiene una empresa chica que tiene, digamos, instalación eléctrica, tiene 2, 3 empleados, también otros que vienen a hacer la colocación de gas, también no anda solo, sino que también tiene otros más cuando se trata de construcciones grandes, ¿entiendes? Entonces, con esos trabajadores va a ser responsable el principal con los cedentes, contratistas y subcontratistas, con los cesionarios a quienes le han cedido o subcontratistas. Entonces, ¿qué tienen que exigirle a el cedente, o sea, el dueño principal, el empresario? Número de CUIL de cada trabajador, constancia de pago de sueldo, comprobante de pago mensual del sistema de la seguridad social, como les decía, todo lo que es para obra social, para la jubilación, para las asignaciones familiares, para los riesgos del trabajo, te tiene que pedir una cuenta corriente bancaria, tiene, bueno, a cobertura para la aseguradora de riesgo del trabajo, o sea, las RTI, por cualquier accidente o enfermedad profesional. El incumplimiento hace solidariamente responsable al principal, al empresario, por todas las obligaciones que tengan estos cesionarios, contratistas o subcontratistas. ¿Entienden? Hay una solidaridad en la falta de cumplimiento de las normas laborales, con todos los trabajadores que están, digamos, prestando su servicio dentro de ese complejo de construcción que están haciendo, o donde están prestando su servicio. Bueno, no sé si. Después vamos a pasar acá a las empresas subordinadas y relacionadas y la solidaridad que puede haber entre ambas. ¿Qué dice el artículo 31? Siempre que una o más empresas, aunque tuviese cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otra, o de tal modo relacionada que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores o con los organismos de la seguridad social, solidariamente responsable cuando haya mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria. Acá son varias empresas. Hay un conjunto económico que le llaman el holding. ¿Por qué? Porque existe un uso común de medios personales, materiales o inmateriales. Medios personales, ¿qué significa? Los socios de distintas empresas están distribuidos. Unos aparecen en una empresa, otro aparece en el otro aparece en el otro. Eso se puede averiguar. Cuando esto llega a la justicia, se prueban a través de informes que se solicitan a la Dirección de Personas Jurídicas cómo están constituidas las empresas. Y, oh sorpresa, aparecen unos de la empresa principal, después sale un socio formando parte de la otra, otro socio formando de otra empresa, parte de la otra empresa, y así, o sea, distribuido. Entonces, ahí se ve que hay una relación, hay medios personales, materiales, inmateriales, la empresa también se dedica al mismo rubro. Cuando esta empresa está subordinada a otra, hay una dependencia económica. Cuando las decisiones de una empresa están condicionadas a la voluntad de otro o del grupo al que pertenece, no tienen, digamos, una autonomía las distintas empresas, todo depende de la empresa principal. Existe una responsabilidad solidaria. Esto es lo importante. Cuando hayan obrado con maniobra fraudulenta o conducción temeraria, o de grave negligencia que pusiere en peligro el cumplimiento de las obligaciones de dirección y administración común.
¿Qué es lo que pasa acá? Hay maniobras fraudulentas o conducción temeraria. Lo hicieron dolosamente, manejaron dolosamente cada empresa. Aquella empresa